Esto se anunció hace apenas 5 horas. Los medios principales aún no lo han cubierto, pero necesitas saberlo ahora, porque cambia completamente el panorama del desarrollo de software asistido por inteligencia artificial, y las expectativas que teníamos sobre la velocidad y la calidad de la programación. La comunidad tecnológica global ha estado observando con una mezcla de fascinación y cautela la evolución de los asistentes de programación basados en inteligencia artificial. Durante los últimos 2 años, fuimos testigos de una era dorada, un periodo de mejoras constantes y, a menudo, espectaculares, en la capacidad de estas herramientas para generar código, depurar errores y acelerar el desarrollo. Se esperaba que esta trayectoria ascendente continuara sin interrupción, pero los datos recientes y las experiencias de miles de desarrolladores están contando una historia muy diferente. Durante el transcurso de 2025, muchos de los modelos principales, aquellos gigantes que prometían revolucionar cada línea de código, no solo han alcanzado un punto de estancamiento en su calidad, sino que, de forma aún más preocupante, han comenzado a declinar. Lo que antes podía ser una tarea de programación de 5 horas, asistida por una inteligencia artificial brillante, ahora se dilata hasta 7 u 8 horas, e incluso más. Esto significa que ahora podías generar la estructura básica de una aplicación web, la configuración de una base de datos o un conjunto de clases interconectadas con solo unas pocas instrucciones. Por ejemplo, pedirle a la IA que cree una API RESTful en Python con Flask para gestionar usuarios y productos, antes requería horas de escritura de código repetitivo y configuración manual. Ahora, se hacía en minutos. La diferencia era abismal en términos de tiempo. Segundo, la refactorización de código existente ***. La IA podía sugerir mejoras en la estructura, la legibilidad y la eficiencia de un bloque de código. Si tenías una función larga y complicada, podías pedirle que la refactorizara en funciones más pequeñas y manejables, lo cual era impensable hace apenas unos años sin un gran esfuerzo manual. Tercero, la traducción de código entre lenguajes ***. Podías pedirle que convirtiera un fragmento de JavaScript a TypeScript, o de Java a Kotlin, agilizando la migración de proyectos. Cuarto, la generación de test unitarios ***. La IA podía leer una función y generar automáticamente tests que cubrieran sus diferentes casos, una tarea tediosa pero crucial para la calidad del software. Antes, esto se hacía manualmente, y a menudo se omitía por falta de tiempo. Sin embargo, las limitaciones actuales son el elefante en la habitación. La más preocupante es el fenómeno de los fallos silenciosos. Estos asistentes producen código que parece funcionar, se compila sin errores obvios, pero que en realidad omite verificaciones de seguridad importantes, gestiona mal las excepciones o genera resultados inconsistentes. Un ejemplo típico es un modelo que, al intentar acceder a datos sensibles, simplemente devuelve un valor nulo en lugar de lanzar una excepción de seguridad o de negar el acceso explícitamente. Este tipo de error es increíblemente difícil de depurar, ya que no salta a la vista. También está la restricción de que, a pesar de su impresionante generación de código, la IA carece de una comprensión profunda del negocio, o del dominio específico de la aplicación. Puede escribir la sintaxis perfecta para una operación bancaria, pero no sabe si esa operación cumple con las regulaciones financieras, o si tiene sentido desde la perspectiva del usuario final. Además, los creadores de estas herramientas advierten que la dependencia excesiva puede llevar a la atrofia de habilidades críticas en los desarrolladores, como la depuración manual y la optimización de algoritmos. En comparación con la competencia, estos modelos son superiores en la fluidez y la cantidad de código que pueden generar, superando a herramientas más tradicionales como los linters, o los autocompletados basados en reglas que solo corrigen la sintaxis o sugieren fragmentos muy pequeños. Sin embargo, su debilidad reside en la fiabilidad. Un linter puede ser más rudimentario, pero al menos te asegura que la sintaxis es correcta y te alerta sobre posibles errores. El asistente de IA es como un compañero de equipo muy rápido, pero propenso a cometer errores cruciales que no siempre te avisa que ha cometido. Este declive en la calidad de los asistentes de programación basados en IA tiene un impacto multifacético y de gran alcance. En la industria tecnológica, la primera consecuencia es una ralentización generalizada en el desarrollo de software. Si un trabajo que antes tomaba 5 horas con IA ahora toma 7 u 8, la prometida aceleración se invierte, erosionando la ventaja competitiva de las empresas que invirtieron fuertemente en estas herramientas. Empresas líderes en desarrollo de software, que antes apostaban por la IA como un multiplicador de fuerza para sus equipos de ingeniería, ahora se ven obligadas a destinar más recursos a la verificación y corrección del código generado, aumentando los costes operativos y ralentizando la salida al mercado de nuevos productos. Es probable que veamos un ajuste en las expectativas, quizás con menos énfasis en la generación automática, y más en la asistencia inteligente,
que aún requiere una fuerte supervisión humana. Esto podría cambiar el equilibrio de poder, favoreciendo a aquellas empresas que invierten en datos de entrenamiento de alta calidad y en mecanismos de validación robustos, en lugar de simplemente escalar el tamaño de sus modelos. El impacto en sectores específicos es aún más preocupante. Pensemos en el sector del seguridad informática Si los asistentes de IA generan código que silenciosamente omite verificaciones de seguridad importantes, podríamos estar introduciendo vulnerabilidades masivas en sistemas críticos sin siquiera darnos cuenta. Esto podría traducirse en brechas de datos, ataques cibernéticos más sofisticados y una pérdida de confianza generalizada. En medicina y salud donde la precisión es primordial, un error sutil en el código que controla un dispositivo médico o procesa datos de pacientes podría tener consecuencias catastróficas. Una IA que genera un algoritmo defectuoso para un diagnóstico o un tratamiento podría poner vidas en riesgo. En el ámbito de la creatividad y el entretenimiento desde los videojuegos hasta las aplicaciones de diseño gráfico, el código subóptimo o erróneo podría afectar la experiencia del usuario, introduciendo fallos, lentitud o comportamientos impredecibles que frustran a los creadores y consumidores. Finalmente, en la educación y formación de nuevos desarrolladores, la dependencia excesiva de estas herramientas podría llevar a una generación de programadores con habilidades deficientes en depuración, optimización y pensamiento crítico, lo que a largo plazo podría mermar la calidad global de la ingeniería de software. Desde una perspectiva social y ética, estos fallos también plantean dilemas significativos. La cuestión del responsabilidad se vuelve más compleja. ¿Quién es el responsable cuando un código generado por IA falla y causa daños? ¿El desarrollador que lo usó, la empresa que creó la IA, o ambas? Además, surgen preocupaciones de privacidad y seguridad si los modelos se entrenan con datos sensibles o si generan código que, sin querer, expone información privada. La posibilidad de que estas herramientas puedan perpetuar sesgos inherentes en sus datos de entrenamiento, amplificando problemas preexistentes en la sociedad, es otro riesgo ético latente. A largo plazo, el efecto sobre el empleo podría ser dual. Si bien se esperaba que la IA liberara a los desarrolladores de tareas monótonas, un declive en la calidad y un aumento en el tiempo de revisión, podría significar que ciertas tareas menos complejas siguen requiriendo intervención humana intensa, o que la profesión de depurador de IA se convierta en una demanda clave. Todo esto podría requerir una nueva regulación en el desarrollo y despliegue de herramientas de inteligencia artificial en ámbitos críticos, obligando a una mayor transparencia en sus procesos de entrenamiento y a una auditoría más rigurosa de sus resultados. La comunidad de expertos ha comenzado a articular sus preocupaciones de manera cada vez más abierta. Líderes del sector, como investigadores de Stanford o del MIT, que han seguido de cerca la evolución de la IA, están advirtiendo sobre los peligros del CAT, deriva del modelo, o LACE, Model Drift, cuando los sistemas de inteligencia artificial son expuestos a datos de baja calidad o a ciclos de retroalimentación defectuosos. Aunque no haya citas directas para este anuncio específico, es predecible que figuras como Andrew Ng o Yann LeCun enfatizarían la necesidad crítica de datos de entrenamiento de alta calidad y de métodos de evaluación robustos que vayan más allá de métricas superficiales de rendimiento. Su postura general siempre ha sido la de impulsar un enfoque más científico y riguroso en el desarrollo de la IA, alertando contra la IA, ingeniería de promesas, y abogando por la robustez sobre la mera velocidad. Existe un consenso creciente entre los investigadores de que la inteligencia artificial, especialmente los modelos generativos, debe ser evaluada no solo por lo bien que genera algo, sino por lo correctamente que lo genera, considerando la seguridad, la eficiencia y la ética. La reacción de la comunidad de desarrolladores y el ecosistema en general es una mezcla de decepción y pragmatismo. En foros especializados como Stack Overflow, Reddit o Discord, se multiplican los hilos donde los programadores comparten experiencias similares, un aumento en el tiempo de depuración, la necesidad de revisar cada línea de código generada por la IA, y la frustración de tener que revertir a versiones anteriores de los modelos. Usuarios beta y early adopters, de las versiones más recientes de GPT-5, o modelos similares, que antes eran los más entusiastas, ahora expresan una cautela palpable. La pregunta frecuente es, ¿estamos enseñando a las IA a ser mediocres al aceptar código que, más o menos, funciona? Este sentimiento resalta la tensión entre la búsqueda de la productividad instantánea y el mantenimiento de estándares de alta calidad, un debate que se extiende por todo el sector de la tecnología. Los desarrolladores, en particular, son una comunidad que valora la eficiencia, pero también la robustez y la corrección de su trabajo.
y esta nueva realidad les obliga a reajustar su estrategia de uso de estas herramientas. Mirando hacia el futuro, las proyecciones a corto, medio y largo plazo dibujan un panorama de ajuste y reinvención. En el corto plazo es decir, en los próximos 6 meses, es probable que veamos un énfasis renovado en la calidad de los datos de entrenamiento y en las métricas de evaluación de los modelos. Los desarrolladores y las empresas serán más críticos al seleccionar y usar estas herramientas. Y los proveedores de IA tendrán que mejorar sus procesos de auditoría. Se esperan lanzamientos de versiones con modos de seguridad o modos de alta calidad, que prioricen la corrección sobre la velocidad, aunque esto podría implicar una menor flexibilidad. La barrera inicial es la resistencia al cambio en los flujos de trabajo ya establecidos, pero la necesidad de un código robusto superará la inercia. Medio plazo en los próximos 1 o 2 años, la tecnología de los asistentes de programación probablemente evolucionará hacia enfoques híbridos. Esto podría implicar la integración de la inteligencia artificial con herramientas de análisis estático de código más tradicionales, o con sistemas de verificación formal que garanticen la corrección matemática de ciertos fragmentos. Veremos a competidores lanzando alternativas que se centran en la transparencia del modelo, la capacidad de explicar sus decisiones, o la habilidad para citar las fuentes de las que aprendió el código. Las aplicaciones maduras serán aquellas donde la IA no solo genera código, sino que también ofrece un AES, certificado de confianza, o una explicación de por qué el código es seguro y eficiente. Los obstáculos técnicos a superar serán cómo entrenar modelos para que razonen sobre la validez del código en lugar de simplemente predecir secuencias, y cómo construir sistemas de evaluación más inteligentes. Largo plazo en los próximos 3 a 5 años, esta línea de desarrollo apunta hacia una inteligencia artificial que sea no solo un asistente, sino un verdadero colaborador, capaz de entender las intenciones de alto nivel del desarrollador, anticipar problemas y ofrecer soluciones con una garantía de calidad verificable. Esto podría significar IA que aprenda de especificaciones formales y pruebas matemáticas, en lugar de solo de código humano. Escenarios futuros plausibles incluyen IA que pueda generar sistemas enteros que sean intrínsecamente seguros y eficientes, o que pueda adaptarse a cambios en los requisitos del negocio con una agilidad sin precedentes. Lo que hace esto posible, que antes era ciencia ficción, es la investigación continua en la interpretabilidad de la IA, el aprendizaje por refuerzo con retroalimentación humana de alta calidad, y la simbiosis entre la creatividad humana y la capacidad de procesamiento de la máquina. La visión es una IA que no solo acelera, sino que eleva fundamentalmente la calidad de todo el software que construimos. Recapitulemos. Se ha observado un preocupante estancamiento y declive en la calidad de muchos asistentes de programación basados en inteligencia artificial durante 2025. Esto significa que las herramientas que prometían una productividad sin precedentes están, en algunos casos, alargando los tiempos de desarrollo y comprometiendo la calidad del código con fallos silenciosos, difíciles de detectar. En los próximos meses y años, veremos una reorientación hacia la calidad de los datos de entrenamiento, la integración con herramientas de verificación y un enfoque más crítico por parte de los desarrolladores. Y a largo plazo la visión es una IA que sea un colaborador fiable y un catalizador de la calidad del software. Este no es un avance incremental. Esta regresión inesperada ha llegado a un punto en el que algunos equipos se ven forzados a recurrir a versiones anteriores de modelos de lenguaje grandes, los llamados LLMs, simplemente para obtener resultados que consideren satisfactorios. Es un giro de guión inesperado que plantea preguntas serias sobre la verdadera efectividad de estas herramientas actuales y su impacto a largo plazo en la compleja arquitectura del desarrollo de software. La razón por la que esto está ocurriendo justo ahora es multifactorial. Habíamos depositado una fe casi ilimitada en la capacidad de la inteligencia artificial para aprender y mejorar de forma continua, asumiendo que cada nueva iteración sería intrínsecamente superior a la anterior. La expectativa era una progresión lineal, o incluso exponencial, de capacidades. Sin embargo, la realidad ha chocado con estas previsiones optimistas, revelando vulnerabilidades en los procesos de entrenamiento y los mecanismos de retroalimentación de estos sofisticados modelos. Las reacciones iniciales dentro de la comunidad de desarrolladores oscilan entre la incredulidad, la frustración y la preocupación. Para muchas empresas, que habían reestructurado sus flujos de trabajo en torno a la productividad prometida por la IA, esta tendencia representa un desafío significativo y un potencial revés. Es un punto de inflexión que redefine nuestra relación con la inteligencia artificial en el desarrollo de software. La forma en que la programación funcionará dentro de unos pocos años será radicalmente diferente a como la conocemos hoy. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará la programación, sino qué papel jugaremos cada uno de nosotros en esa transformación, asegurando que el camino hacia el futuro sea de calidad y robustez.
Llevamos años siguiendo la evolución de la inteligencia artificial, desde los avances más técnicos hasta sus implicaciones más amplias. Si quieres ese nivel de análisis regularmente, suscríbete al canal. Las primeras implicaciones son claras e inmediatas. La prometida aceleración se ha convertido en una ralentización, la eficiencia en una nueva fuente de cuellos de botella y la confianza en la herramienta en una necesidad de doble verificación constante. Esto no es solo un bache en el camino, sino una potencial reevaluación fundamental de nuestra relación con la inteligencia artificial en el ámbito de la programación. Para comprender la verdadera magnitud de este fenómeno, necesitamos retroceder en el tiempo y trazar la línea de evolución de los asistentes de programación, basados en inteligencia artificial. Los primeros intentos significativos de automatizar la codificación con IA comenzaron a ganar tracción a principios de 2018, cuando los modelos de lenguaje aún estaban en pañales comparados con los de hoy. Aquellos prototipos iniciales se centraban en la generación de código boilerplate, es decir, el código repetitivo y predecible que forma la base de muchas aplicaciones, o en la sugerencia de fragmentos de código basados en patrones simples. Eran herramientas útiles pero limitadas, a menudo cometiendo errores sintácticos básicos o ignorando el contexto más amplio del proyecto. Por ejemplo, un asistente de entonces podría sugerir una función perfectamente válida en sí misma, pero que no encajaba en absoluto con la arquitectura del resto del programa. Estos fallos iniciales sirvieron como importantes lecciones, mostrando que la IA necesitaba no solo generar código, sino también entender su significado y su propósito. En 2020, con la explosión de los modelos transformadores y la creciente disponibilidad de conjuntos de datos de código masivos, la situación comenzó a cambiar radicalmente. Empresas como OpenAI y Google, junto con otras startups innovadoras, empezaron a desarrollar asistentes mucho más sofisticados. En 2022, la aparición de herramientas como GitHub Copilot, basado en modelos como Codex, marcó un hito importante. Estos sistemas podían completar líneas de código enteras, sugerir funciones complejas y hasta generar test unitarios con una facilidad asombrosa, lo que provocó una ola de optimismo sin precedentes. La promesa era una productividad sobrehumana, liberando a los desarrolladores de las tareas más monótonas, para que pudieran centrarse en la creatividad y la resolución de problemas complejos. Y ahora, en 2025, después de esa rápida ascensión, nos enfrentamos a una inesperada y preocupante caída. En este vertiginoso panorama, la competencia siempre ha sido feroz. Desde sus inicios, diversas empresas y equipos de investigación han abordado la creación de asistentes de programación con IA desde ángulos ligeramente distintos. Mientras que algunos, como los que desarrollaron Copilot, se centraron en modelos de lenguaje muy grandes, entrenados en una vasta cantidad de código público de GitHub, otros optaron por enfoques más especializados. Por ejemplo, Meta con Code-Llama, o Google con sus propias iteraciones, han intentado crear modelos más pequeños y eficientes, o entrenados en conjuntos de datos más curados para tareas específicas. Las diferencias en sus enfoques radicaban principalmente en la arquitectura del modelo, el tamaño del conjunto de datos de entrenamiento, y la metodología de fine-tuning o ajuste fino. Algunos priorizaban la velocidad de inferencia, otros la precisión en lenguajes de programación menos comunes, y muchos buscaban el equilibrio ideal entre potencia y eficiencia. Sin embargo, la observación actual de una declinación generalizada sugiere que el problema no es exclusivo de un único modelo o enfoque, sino que podría ser un desafío inherente a la forma en que estas inteligencias artificiales están siendo entrenadas, y cómo interactúan con el ecosistema del desarrollo de software a gran escala. Las empresas competidoras, en lugar de estar exentas, probablemente enfrenten dilemas similares, y este estancamiento podría ser un síntoma de un límite fundamental que estamos alcanzando con las metodologías actuales de entrenamiento de modelos de lenguaje grandes, o al menos, con la gestión de su evolución a lo largo del tiempo. Es un momento crítico que demanda una profunda introspección en toda la industria. Ahora bien, para entender cómo hemos llegado a este punto de estancamiento, y posterior declive, es crucial sumergirnos en los fundamentos técnicos que impulsan estos asistentes de programación. La mayoría de ellos se basan en la arquitectura de los modelos transformadores, que son el caballo de batalla de los LLMs modernos. Estos modelos son extraordinariamente buenos para aprender patrones y relaciones complejas dentro de secuencias de datos, en este caso, secuencias de código. Su principio científico fundamental radica en la capacidad de procesar palabras o tokens en paralelo, prestando atención a la relevancia de cada token con respecto a los demás en la secuencia, lo que les permite comprender el contexto de manera mucho más efectiva que los modelos recurrentes anteriores. Imagina que la IA anterior era como un estudiante que solo podía leer un libro palabra por palabra, memorizando sin entender la trama completa. Esta nueva versión, en cambio, es como un estudiante que puede hojear todo el libro a la vez, identificando las conexiones entre capítulos y personajes, e incluso anticipando el desenlace. No es solo una cuestión de más información,
sino de una comprensión contextual superior. O al menos, eso creíamos. La innovación técnica clave ha sido su habilidad para entrenarse en cantidades masivas de código abierto, lo que les permitía generar sintaxis correcta y sugerir soluciones plausibles para problemas comunes, aprendiendo de millones de repositorios y proyectos. Sin embargo, aquí es donde la arquitectura y el diseño de su aprendizaje revelan una debilidad crítica. Estos modelos están estructurados como redes neuronales con miles de millones de parámetros, capaces de codificar y decodificar información textual. Los componentes principales incluyen capas de autoatención, redes neuronales feed-forward y mecanismos de incrustación que transforman el código en vectores numéricos que la IA puede procesar. Se comunican entre sí para construir una representación interna del código y predecir el siguiente token más probable. El papel de cada parte es contribuir a la construcción de una respuesta coherente y contextualmente relevante. La cuestión es que cada nueva iteración de un asistente de programación está diseñada para aprender y mejorar a partir de las interacciones pasadas. Esto significa que si los usuarios, en su afán por la rapidez o por una supervisión insuficiente, comienzan a aceptar código defectuoso, incompleto o subóptimo, el modelo lo interpreta como una validación y refuerza esos comportamientos. Piensa en ello como un chef que aprende a cocinar, no solo de los mejores libros de recetas, sino también de los comensales que le dicen, está bien, a un plato que en realidad está soso, solo por no querer quejarse. Con el tiempo, el chef podría empezar a creer que ese nivel de sabor es lo correcto. El proceso y funcionamiento interno de estos modelos, si bien asombroso en su complejidad, se ve afectado por este ciclo de retroalimentación. La IA procesa el acento input-acento del desarrollador, el código que ya ha escrito y la instrucción que le da. Y basándose en sus billones de parámetros, genera una acento-output-acento, el código sugerido. Los pasos internos implican complejos cálculos probabilísticos para predecir la secuencia de tokens que mejor se ajusta al contexto. La diferencia crucial con métodos anteriores, que a menudo se basaban en reglas heurísticas o plantillas, es que la IA genera código de forma más creativa y adaptativa. Pero esta adaptabilidad se convierte en una espada de doble filo. Los modelos más recientes, en su búsqueda de generar respuestas fluidas y que parezcan correctas, han desarrollado una propensión a silenciar errores en lugar de abordarlos frontalmente. Un ejemplo muy ilustrativo, mencionado en el texto original, es el caso de un acento dataframe acento de Python. Si un desarrollador intenta acceder a una columna inexistente, el comportamiento esperado de un buen asistente sería indicar que la columna acento ausencia acento es el problema. Sin embargo, los modelos actuales a menudo generan soluciones elaboradas que no abordan el fallo real, sino que simplemente producen resultados aleatorios o silencian la excepción, llevando a una funcionalidad defectuosa sin un error obvio. Es como un médico que, en lugar de diagnosticar una enfermedad, simplemente te da una pastilla para el dolor de cabeza sin averiguar la causa subyacente. La ineficiencia o el error se perpetúa, lo que conduce a un ciclo vicioso de generación de código ineficaz que, aunque se compila, está viciado desde su concepción. Las capacidades que estos asistentes de programación han demostrado serían en principio revolucionarias, pero ahora vienen con una letra pequeña cada vez más grande. Originalmente, sus casos de uso principales eran un sueño para muchos desarrolladores. Primero, la *** generación de código acento boilerplate acento ***.